En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos, amada audiencia, Dios me los bendiga. Les saluda su consiervo y amigo, Pastor Pablo Azurdia. Y esta es entrevista número 17. Pero esta plática es una que voy a atesorar, voy a recordar, porque no es con cualquier persona a quien voy a entrevistar, sino tengo el gran honor, el privilegio de entrevistar a mi querida abuelita, mi amada abuela Oralia Azurdia. Y abuelita, quisiera dar la bienvenida a la audiencia que nos escucha hoy en esta hora. Un saludo. Pues al estar en este lugar, yo sé que son ocasiones en las cuales Dios las permite con una razón. Así por es. Algo que se pueda hacer en beneficio, no solo de nosotros, sino que en beneficio de todo aquel que oiga, que pueda dar su opinión o que pueda realmente también entender a lo que se trata. Así es de que aquí, claro, diciéndole a Pablo, bienvenido aquí a este lugar. Algo tiene que el Señor para nosotros, ¿verdad? Que querrá dar a conocer o a entender, o en fin. Y bueno, abuelita, quería comenzar con lo siguiente. Ahora que fuimos a comer, a almorzar, en la mesa usted me comentaba que, bueno, usted nació en 1932, ¿verdad? 32, sí. Y desde que usted nació y a la edad de, diría yo, de 13, 14 años. 13 años, porque a esa edad empecé a trabajar. Eso es lo que quería decir. En su adolescencia usted comenzó a trabajar, ¿verdad? Exacto. Y eso fue durante 1940 y algo, ¿verdad? Posiblemente, porque sí, pues en ese tiempo poco más o menos. Ahora, la razón por qué pregunto, porque me cautiva de que durante la Guerra Mundial II, usted era una niña. Sí. Y usted ya estaba pues trabajando, apoyando a la familia. ¿Y por qué no me cuenta un poco de cómo es que se dio la circunstancia para que usted trabajara de una edad tan temprana? Bien. Pues al llegar a esta edad no entendemos nosotros muchas cosas, ni el por qué Dios permite realizar algo que tal vez no es para nuestra edad, no es para nuestra condición, pero se hace, ¿verdad? Sí. Y las cosas vienen evolucionándose de tal manera que cuando uno se da cuenta ya está involucrado en ciertas cosas. Sí. Y bueno, yo en lo principal alabo a mi Dios, que Él fue el único que me pudo guiar a una edad en la cual yo quedé huérfana. Wow. A los 4 años. A los 4 años. A los 4 años quedé huérfana, pues me desahogué en esa edad, maltratando y esforzándose por hacer amplio ese momento, ¿verdad? Porque solo me dirigía a donde estaba preso el que le disparó a mi papá. Wow. Y eso fue algo que dañó tanto mi corazón y todo. Pero el Señor, mi Dios, que en ese tiempo todavía no lo conocía como mi Dios que es ahora. Entonces me dio las palabras y me desahogué en la puerta de la cárcel con el hombre que lo había matado, ¿verdad? Wow. A esa edad yo tenía 4 años. Pero no sé por qué, a veces platicamos aquí en la casa, que nos reunimos la familia, y yo sé que a los 4 años uno se desenvuelve bien en lo que quiere hacer, porque yo disculpa la palabra, le mentí a su madre, a ese hombre, porque le dije, usted nos está dejando huérfanos, le dije, al hombre, ¿verdad? Y todo, y en fin, así empezó mi falta de padres.
¿Usted desde los 4 años tiene memoria de su papá? Tengo memoria de mi papá, tengo memoria de lo que le dije, de lo que, cómo él se comportaba y qué me dijo, que me abrazó a mi hermano menor, también lo abrazó y en esa temporada pues se hacían fiestas en los pueblos y todo era marimba y todos bailaban, ¿verdad? Y todo. Y lo tengo presente que agarró a mi hermano que tenía, yo le llevaba 2 años a mi hermano. Lo agarró, lo abrazó y empezó a bailar ahí en la plaza le decimos nosotros a los Sí, pueblos, ajá. ¿verdad? Empezó a bailar con él y yo solo me le quedaba viendo y decía yo, mi papá bailando con mi hermano. Pero bueno, Wow. hasta ahí terminó todo porque ya después lo apresaron a él por haber disparado y todo, ¿verdad? Pero desde esa edad y desde esa fecha, que fue un 13 de diciembre del año, no me recuerdo bien. Pero entonces ya empecé a sentir yo dentro de mí una responsabilidad diferente. Aquello de que estaban mis hermanos pequeños, mi hermano que me seguía, yo tenía 12 años, él tenía 10. Wow. Después seguía otra niña de 10, 2 años menos, 8 años. Ajá. Ese era todo, ¿verdad? Y la niña que estaba, la más pequeña que estaba pequeña todavía. Entonces entró dentro de mí con esa experiencia muy fuerte, muy, muy tremenda. Una experiencia a los 4 años. Tremendo. Pero como que y me hizo reaccionar internamente y dije, yo soy sola y la mayor de la casa. Mi mamá es mujer, está trabajando también, pero era ecónoma de una finca. Y el trabajo era poco para lo que se ganaba. De pocos recursos. Desde entonces empecé a tomar responsabilidad sobre mi familia. ¿Y eso fue la edad de qué? ¿La edad de 12 años por ahí? Sí, porque yo tenía 4 años cuando eso fue. 4 años tenía yo. Era Era una niña, un de mis bebé. 2 hermanos, sí. Entonces, su papá, ¿cómo se llamaba mi bisabuelo? Hermógenes. Hermógenes. Hermógenes, Jerez, Ovalle. Hermógenes Jerezo. Ovalle, que es el Ovalle. otro apellido de la mamá. Entonces, él murió en el año 1936, ¿verdad? Posiblemente. Por ahí. Posiblemente porque pues en la cárcel como era hermano de un militar también él, porque mi tío era militar. Sí. Él se llamaba Francisco Jerez y entonces él trató de buscar licenciados, ayudarlo y sacarlo rápido, ¿verdad? Sí. Entonces ya él estuvo libre, pero siempre pues con aquella cosa de haber cometido un error, en fin. Sí. Pero así fue como yo crecía con él los últimos años que estuve en mi pueblo, porque ahí, gracias a Dios y a un inspector de educación que me ayudó para conseguir un trabajo. Él fue el que solicitó una beca para mí y no me dieron la beca, sino que me dieron la dirección de una escuela de varones en la aldea donde yo trabajaba, que era una de las mejores aldeas del pueblo. Se hablaba el español, poco también, porque tuvimos que empezar con niños de 4, 3 años enseñándoles el castellano. Pero, ¿qué edad tenía usted en ese entonces? Tenía 12 años. Niña era todavía. 14 años tenía. Wow. 14 años tenía. Porque ya pues me dieron trabajo en el gobierno. A los 14 años. A los 14 años. 14 años, a esos 14 años yo serví de maestra y los vecinos de ese pueblo, de esa aldea, me trataron de una forma tan preciosa que a hoy recuerdo que fue la mano de Dios, porque yo no conocía al Dios que conozco ahora. Entonces ahí trabajé en esa escuela, ya trabajé, ahí me desarrollé más. Y así empecé mi vida para ya trabajar en una escuela ya formal, de escuela de varones, que la tuve como el tiempo que trabajé, y ahí pues con un sueldo ya del ministerio y todo. Así empecé. Pero en su juventud, en su adolescencia de 14 años,
¿era común que las jovencitas comenzaran a trabajar a esa edad allá en Guatemala? Pues antes había mucha libertad para trabajar en ciertas áreas que no era posible. Por ejemplo, en el magisterio, cuando yo empecé a trabajar, admitían a maestras directamente que no fueron tituladas. Oh, wow. Eran empíricas, pero les daba trabajo el gobierno y a la mayor parte les gustaba porque el gobierno pues tenía buenas facilidades para darle su indemnización o lo que fuera, ¿verdad? Así de que muchos pedían para trabajar en el gobierno. Entonces, en ese tiempo había oportunidad para Había los mucha jóvenes. oportunidad para el trabajo, no había mucha exigencia. No había mucha exigencia y los que trabajaban tal vez eran usados por el Señor para ver la necesidad, ¿verdad? Y ayudar a los trabajadores. Pero regresando a cuando usted tenía 14 años, Ajá. ¿usted enseñaba qué currículum enseñaba usted en esa edad? ¿O qué entrenamiento le dieron? Entrenamiento no me dieron más que lo que yo estudié en la primaria. Ese era mi entrenamiento, o sea, haber sacado mi 6º año. Wow. A esa edad. Entonces pues empecé a trabajar y ya pues a ver cómo ya todo con programas y todo, ¿verdad? A interesarme en ver cómo pues se arreglaba la enseñanza en esa escuela porque eran solo varones. ¿Solo varones? Tenía como 60 varones. ¿Y usted la única maestra? Olvídese, el mayor de todos los varones de los alumnos tenía 14 años. Tenía mi edad casi, ¿verdad? Pero era un hombre que hasta la fecha lo recuerdo, se llamaba Jorge Chaborro. Un hombre tan educado a pesar de ser grande y yo todavía patoja, ¿verdad? Sí. Muy educado y todo, y me ayudó mucho. Él me trataba de guiar a todos los demás para decirles lo que yo quería, porque en primer lugar, segundo que yo no sabía el dialecto que se usaba en ese departamento. ¿Y cuál era el dialecto? El dialecto era el quiché, Quiché. porque el quiché tiene mucho de español y tiene mucho de dialecto. ¿Verdad? Es una Entonces, mezcla. no es muy sólido. Total, de que así, pues, y como se manejaba cuando íbamos al mercado, pues teníamos que hablarles a las niñitas. Jaripa, cogía un banano y decía, Jaripa, ¿cuánto vale este? Wow. Una naranja o una fruta, alguna cosa, ¿verdad? Teníamos que hablarles a todas las del mercado en su dialecto. Y ese dialecto yo no lo sabía. Lo impresionó porque me entendía, ¿verdad? Entonces, ¿usted lo desarrolló o aprendió ya cuando estaba en ese oficio de maestra? Cuando ya estaba así, ya tenía yo 15 años. Entonces, la necesidad le hizo aprender. La necesidad me obligó a eso. Me obligó a viajar todos los días, 4 kilómetros en la mañana, 4 kilómetros a mediodía si tenía las dos etapas de trabajo, en la mañana y en la tarde, Sí. ¿verdad? Tenía que subir a mi pueblo a comer y a cambiarme o algo y regresar a la escuela otra vez para dar clases a mediodía. Me dio mucho gusto haber trabajado con los adultos porque di alfabetización en la noche. Wow. Y todos ellos llevaban sus machetes, sus asadones, toda su herramienta de trabajo y solo la metían debajo del escritorio, ¿verdad? Para oír la plática. Pero una gente tan buena que jamás recibí yo tanto de los alumnos como de los alumnos adultos, al menos, por ejemplo, algún abuso. ¿Verdad? Que me respetaron de una manera muy grande. ¿Verdad? Yo era la maestra de la escuela y había que respetarla como diera lugar. Que la maestra quiere una silla porque hace falta, ahí me la llevaban. Que la maestra quiere esto, todo. Me supieron de tal manera que me ayudaban bastante para dar mi clase. Wow. Y ahí tuve la esperanza de tener a 2 alumnos que estaban en el pueblo, Sí. en la central del pueblo, estudiando para licenciados. Y ahí las tenía yo los 2 años. Increíble. Se me brincaba la ventana porque la ventana no tenía vidrios. Wow. Se me brincaba la ventana para irse antes de los 12. Wow, ¿Verdad? increíble. Total, de que cositas tan mínimas, pero que a uno la hacen sentirse ya con cierta autoridad. Y
desde los 14 años, ¿hasta cuántos años usted trabajó Ahí de en maestra? esa escuela trabajé 12 años, 12 años. de los cuales esa es la jubilación que yo recibo del Ministerio de Educación Wow. hasta la fecha, gracias a Dios. Entonces usted a los 26 años dejó de ser maestra. Sí, dejé de ser maestra, que ya pues mi esposo, el que me estaba enamorando y todo para casarse conmigo, pues trabajaba en el gobierno. Sí. Y por ese lado me consiguieron pues el trabajo. Una pregunta, pero en el lapso de esos 12 años, ¿qué edad tenía usted cuando conoció al abuelo? Al abuelo Yo René. me casé de 20 José años. René. 20 años. 20 años, lo conocí como 2 años antes. ¿Y dónde lo conoció? Lo conocí en mi trabajo porque él trabajaba en el área rural, Rural, de ajá. donde está ahora todavía. Wow. Estaba, Ajá. porque el día falleció. Ujú. Pero entonces se conocieron, se En el cruzaron trabajo, o a través de amigos, amistades. Exacto. Él en su trabajo y yo en el mío me iba a encontrar cuando yo regresaba al pueblo y platicando, pues nos conocimos. Ujú. Wow. Me casé con él. Pero se casó a los 20 años y todavía usted estaba de maestra esos últimos 6 años. Todavía recibía mi sueldo y todo, sí. Entonces Y que era usted un trabajaba y el abuelo trabajaba a la misma vez. Trabajaba aparte. Y era un sueldo tan mínimo que un par de zapatos valía 25 centavos. Wow. En ese tiempo que yo vivía. Nos vestíamos con un corte que comprábamos, tal vez con 75 centavos el corte completo. Lo mandábamos a coser y estaba el vestido. ¿Cuánto, En esa temporada trabajé yo en esos lugares. ¿Y cuánto ganaba usted en ese entonces? Yo ganaba 25 quetzales. A la semana. Al mes. Al mes. Era Wow. mi sueldo de mes. 25. Esos 25 me alcanzaban para darle a mi mamá, porque era viuda, para pasar con mis abuelitos algo para el asunto de la comida y para sostener a mi hermano, que él era hombre y yo, cuando lo vi descalzo y que era hombre y que era muy listo en la escuela, me interesé por calzarlo lo más pronto posible. Lo calzamos y nos fuimos a la cabecera a solicitar pues, la inscripción para que siguiera estudiando. Entonces usted pues tomó la responsabilidad encima de la Completa, familia. de todo sentido. De todo sentido. Mi hermano, que era el que me seguía, 2 años nos llevamos, él me hacía caso en todo. Hasta el extremo que me decía, mira, hoy va a haber un baile en Sololá en la cabecera. Y ese es un baile decente, me dijo. Te quiero llevar, me dijo. Te quiero llevar y yo me estoy ahí contigo, me dijo. Pero nos venimos a lo más tarde, a las 12 de la noche. Ah, está bueno, vamos. Caminábamos a todos lados, como que hubiéramos sido novios, un respeto grande. Y ha quedado tan diferente, ¿verdad? En ese tiempo, abuela, la vida era más sano, ¿verdad? Más tranquilo. Yo caminé los 12 años de mi pueblo a la escuela, que eran 4 kilómetros. Ok, wow. Caminé, a veces con la compañera de la escuela de niñas, porque era la escuela de varones, pero caminamos, jamás un abuso de ninguna persona que fuera indígena. Wow. Maestra, buenos días, que te vaya bien. Maestra, así, gente tan educada. Con buenos principios, buenos morales, totalmente todo distinto a lo que es ahora, ¿verdad? Completamente, aquello de que si sabían que era mi cumpleaños, llegaban los muchachitos que con un pan, que con algún regalito sencillo, ¿verdad? Gente muy buena, gente muy buena. El noviero se llamaba la aldea, pero me trataron con mucho respeto. Jamás oí por ejemplo, ¿verdad? Mira, Pedro, hay que limpiar toda esa esquina de ahí alrededor de la escuela porque está muy sucia. Con mucho gusto, maestra. Así te trataba la gente. Y la juventud en ese entonces respetaban muchísimo a los Completamente. mayores. Sí, teníamos equipo de básquetbol. Wow. Yo también tenía ahí con todas las compañeras el equipo de básquetbol. Wow. Y aquel respeto de que caminaba, a veces la compañera no iba porque tenía permiso o estaba enferma,
Entonces caminaba solita yo los 4 kilómetros de mi pueblo para la aldea y los 4 kilómetros de regreso para ir a almorzar a la casa, ¿verdad? Jamás un abuso. Me encontraban los muchachos, no muchachos, ya grandes y todo también. Maestra, que te vaya bien. Maestra, encende tu sombrilla, va mucho sol. Así los trataban ahora. Y me imagino que el vestuario de las jovencitas en ese tiempo era más Muy decente. muy decente. Nada que ver como los días de ahora. Por ejemplo, aquello de que si a las costureras sabían que nada de escotes y a buen largo. No mostraban ni Nada. los hombros, ni el estómago. Nada, era vestido formal de mangas, grande, de cintura y todo. La vida era diferente. Yo analizo ahora la vida esa que vivimos, a la que estamos viviendo o ya hemos vivido. Qué deshonestidad más tremenda, ¿verdad? ¿Usted cómo percibe ahora a las jovencitas o los jóvenes de estos tiempos? Hablando de los que están en el mundo, ¿cómo lo percibe? En parte yo las califico, por decir así, las califico como que no tienen paz en el hogar, no respetan a los padres, Wow. exigen, son muy exigentes, aunque los padres no puedan, tienen que conseguir lo que a ellas les gusta, porque son caprichosas, ¿verdad? Entonces no hay orientación de los padres para con ellos, no hay un respeto de Sí. niños para los grandes. Ellos saludaban, buenos días, señor. Sí, porque yo me he dado cuenta que la juventud de estos tiempos les falta educación, les falta amabilidad, no saben cómo dar un saludo No, o cómo o desarrollar una plática. Sí. Entran a la casa de su amigo, por ejemplo. En ese tiempo ya empezaban las refrigeradoras, veía cada quien tenía su refrigerador. Y ¡rum! No hay un permiso, puedo usar la refrigeradora, puedo darle algo, nada. Era un abuso de parte de los niños porque no tenían orientación. Otra pregunta, abuela. En su época, cuando usted era jovencita, en su adolescencia. Y no era tan fea. No, aquí veo una foto de usted. Usted está guapísima, hermosa. Pero a usted a los 14, 15 años se le inculcó la responsabilidad de trabajar. De trabajar. Hay jovencitas hoy, en esa edad, que ni quieren ser responsables con el oficio, ni ayudar a los padres en lo que es el aseo de la casa. ¿Cómo usted percibe eso? ¿Qué? Por ejemplo, yo recibí, cuando ya me dieron el trabajo pues, de la escuela, para ya recibir yo un sueldo, entonces uno de mis tíos, hermanos de mi mamá, me dijo, tenés que pagar Antes le decían la distribuidora que era como dar no ofrenda, sino que es un lugar pues donde se ahorra. Sí. ¿Verdad? Entonces me dijo mi tío, el que me ayudó con mi trabajo, tenés que pagar ahí en esta oficina $5, me dijo, porque es un ahorro para 5 quetzales. para ti. 5 quetzales. 5 quetzales todos los meses de tu sueldo, me dijo. Tenés que darle a tu mamá tanto, y en la casa donde estás comiendo con mis papás, con mis abuelos, con abuelos míos, Sí. tenés que ayudar también siquiera con 5 quetzales, algo así, ¿verdad? Honrarlos. Porque la comida aquí es cara. Total, de que tenía esa responsabilidad, me acostumbré a dar siempre la ayuda para la comida. No solo mía, sino que también de mis hermanos, que vivían más con mi mamá que conmigo. Y el medio de transporte era caminar a pie, ¿verdad? A pie y solo del pueblo donde vivíamos había una camioneta que dentro de Sololá, la cabecera y el pueblo, había muchos derrumbes y había mucho peligro en los barrancos. Entonces esa camioneta era muy difícil que caminara bastante, ¿verdad? Era lo único que había, y después a caballo o a pie. Cambiando un poco el tema, abuela, un poco. Quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos años estuvo usted casada con el abuelo René?
Se casó a los 20, ¿verdad? Me casé a los 20. Y estuvo Para con los- él por ¿cuántos años? Ujú. ¿Más de 50 años? No, 70 años, Ay, ¿verdad? yo digo que sí, porque yo con él me casé. Luego me casé todavía joven, bien, muy joven. Ujú. Sí, nos casamos. Me recuerdo que fueron 3 pastores evangélicos los que nos casaron. A ustedes. Sí, cuando nosotros nos casamos ya por la iglesia. Ujú. Pero déjeme calcular. Fácilmente usted estuvo casada con el abuelo René por más de 70 años, ¿verdad? Ay, yo digo que sí, que digo que sí. Entonces me exige decir lo siguiente. ¿Qué, qué significa el matrimonio? Para mí, Ajá. sí. Yo pues lo analicé antes, ¿verdad? Porque dije, "Ay, este tiene trabajo. Este tiene pues con mucho campo como para desenvolverse mejor Desarrollarse. en el trabajo y todo, porque sí era muy buen trabajador, trabajaba en oficina, era director de la Escuela General del pueblo. El abuelo René. Sí, fue director, él y otro compañero. Total de que yo veía todo eso, dije, con él voy bien. No era miserable, no era de esos que le gustara pues que estar solo en la calle y todo. No, a donde quiera que salíamos decían, vamos, vamos. Nos conocieron en el pueblo, nos conocieron en la escuela y todo. Porque sí, con él pues traté más tiempo de novia, por decir así, para ya casarnos. Y en toda la vida, hasta que el Señor se lo llevó, el abuelo René siempre fue responsable en el hogar, ¿verdad? Eso le decía siempre cuando sí, por ejemplo, el más grande de ustedes, ¿verdad? Que le decía, ah, papá, tal y tal cosa. No, yo soy responsable de mi obligación. No hay necesidad de que me lo digan, yo lo hago. Que era muy económico, eso sí, él me decía, aquí está mi sueldo, gastar lo que vas a gastar de comida y si sobra algo, pues guardarlo ahí para cualquier cosa. Total de que... Y todo el tiempo la familia fue muy unida, aunque con problemitas, ¿verdad? Como todos. Pero fue muy unida, entonces Dios nos permitió por insistencia de un hermano de él que trabajaba en el gobierno. Entonces se levantó una casa en Guatemala, que esa casa la vendimos muy bien hasta hace poco. Sí, hace algunos ¿verdad? años. Ajá. Sí. Total, de que en ese sentido vivimos, él se preocupaba que hubiera techo y que todo estuviera bien. Comida. Como esposo, un poquito, tal vez enamorado, digo yo, ¿verdad? Porque sí, pero por lo demás, el sueldo completo, aquí está mi sueldo, eso es todo lo que ganó. Ganaba 80 quetzales en ese tiempo. Al mes. Al mes. Y me lo daba a cabal, yo tenía que pagar luz, pagaba agua y lo demás era para la comida. Porque la familia de él fue muy acercada a nosotros y siempre vivían unos ahí en la casa. Sobrinos o algunos que vivían que ya eran a otra boca más, ¿verdad? Llegaban sus cuñados. Llegaban ellos, sí. Con todos ellos, con ninguno de los cuñados, ni las hermanas tenían celos conmigo porque a mí me daba el gasto, ¿verdad? Y a ellas solo les regalaba un poquito de lo que él ganaba. Pero primero el gasto de la casa. Muy responsable. El abuelo René siempre mencionaba de su relación con su hermano Armando. Porque él era militar. Él trabajaba en el gobierno, en ese gobierno de Arara. Estuvieron trabajando ellos. Pero René no era militar. Él estuvo también en la escuela politécnica. Pero de todos sus hermanos, el abuelo René era más cercano con su hermano Armando. Ah, sí, porque Armando, que era el que estaba en el trabajo, cualquier cosa, él le solucionaba sus problemas. Wow. Y él le consiguió trabajo también. No, en ese sentido eran muy unidos, los dos ellos. Porque tenían un hermano también que tomaba demasiado y era el desorden de ahí con sus papás. Pero bueno, murió también de tanto tomar. Oh, le tomó afectó el hígado. Se acabó un galón de puro trago que, Wow. que no es legal en ciertos lugares,
¿verdad? Y eso Y eso le lo quitó la mató de vida. una vez. Wow. Pero de ahí, en el sentido de ese de René, pues mi esposo, él sí no, él se casó y ya su vida cambió completamente. Y hasta la fecha nunca le faltó nada. Dios siempre proveó a través del abuelo. Siempre hubo comida y Él alimento. decía, yo soy el responsable. Y siempre como él trabajó En el banco, ¿verdad? sí, en el banco trabajó, pero también En las fincas. salía a hacer comisiones. Y de cada comisión que llevaba verdura, que llevaba, le daba, de todo le daba. Era Lo llevaba a generoso. la casa, yo lo metía en la tienda, lo vendíamos y Oh, wow. en ese sentido vivimos bien, en el sentido porque ni él, no es que levantamos una panadería, ese era nuestro negocio, una panadería. Ah, sí. Y él sí. encargó de un terreno que tenía, le cortaron toda la madera para el horno. Y cuando, así como tú, veas, los sobrinos llegaban, Ajá. bueno, patojo, les digo, les voy a regalar una gaseosa. Ah, pero Todos vengan a contentos. descargar este camión. Ah, ok, les daba trabajo y les daba, Y les daba su así, premio. no, entre la familia de él y la mía compajaron muy bien. Lo único eran las hermanas que eran querían sacarle a René plata como fuera posible. Porque en ese tiempo había prosperado su economía. Claro. Entonces las hermanas querían pues Aprovechaba. sacarle de... Sí, llegó al extremo René de que le decía, mira, a mí me gusta este corte para un vestido, yo quiero un vestido. Sí, me dijo, comprarlo. Lo compraba, ahora me dijo, dáselo a mi hermana, porque mi hermana era costurera. Dáselo. Me cobraba la costura. Wow. Vivía en la casa y me cobraba la costura. Y abuela, ¿y cuántos años duró la panadería? La panadería, te voy a decir, toda la primaria que ustedes estudiaron en Sololá. Porque en Sololá se graduó alguno de todos los que estudiaron ahí en el colegio. ¿Pero eso fue en qué año? ¿Usted recuerda? Fíjate que no me recuerdo, pero en ese tiempo tenía, por ejemplo, en el caso de Otto, que era el primero, tenía sus 12 años, 14 años. Estaba niño mi papá. Sí, ellos iban a jugar con el panadero, no iban a ayudar. Y la panadería estaba en Sololá. En Sololá, porque los que nos vendieron esa casa tenía horno. Ah, con Y ellos razón. trabajaban con leña, no con electricidad. Pero duró ¿qué? ¿5 años? ¿10 años? Más, la panadería duró casi todo el tiempo que estuvimos en Sololá nosotros. Entonces, ¿más de 10 años se puede decir? Teníamos ahí, porque se vendía el pan, vendía pan en la mañana y todo el que sobraba lo vendíamos en la tarde. Y si sobraba algo, le untábamos, en lugar de darlo 5 por 1, dábamos 6 por 1. Y llegaban a comprar todo lo que sobrara de pan y lo vendían en sus aldeas. Entonces era un negociazo. Negociazo, pero porque no nos dormíamos. Cualquier cosa le metíamos. Fíjate que, hablando con los hijos, me decía Otto, a mí mamá me dijo como para venderla, y yo me dijo, las latas de manteca. Toda la manteca que usen, las latas yo las voy a vender. Va pues. Josué me pidió otra cosa. La chita no me recuerdo qué fue lo que me pidió. Los costales de la harina de pan. Y ella los vendía. Así vivimos ya. Pero Martín ya había nacido en ese tiempo. Había sido Martín. Pero estaba muy chiquito. Estaba pequeño. Él y Boti eran los más pequeños de la casa, del equipo. Interesante. Sí. Ahora Total de que las familias vivimos juntas, porque en la esquina vivía mi hermano con tienda y a las 4 tardes en la misma calle vivía yo también con tienda. Cada quien tenía su puestecito ahí. No puestecito, en la tienda grande con estantería y, Oh, wow. y no sé cómo le llaman, mostrador. Mostrador, sí. Sí, ahí vivía. Tenía una muchacha la que me crió a Martín, porque en ese tiempo se enfermó Josué y yo tenía que estar saliendo con él para Chela, ¿verdad? Entonces dejaba a la María ir, que la María era como nana de ellos. La nana, sí, claro. Sí, su nana los cuidaba bien. Wow. Esa fue nuestra vida. Tiempos hermosos, tiempos lindos. Eran días muy
muy hermosos. Muy hermosos y largos. Claro, sí, ¿verdad? ¿Cómo alcanzaban? Se iban a la escuela, ustedes hay 2 jornadas, regresaban a jugar al campo y todavía hay. Ahora quiero regresar a lo que es el matrimonio. Porque 70 años y más es admirable, abuela. Claro. Porque hoy en día, lamentablemente, el matrimonio, el concepto y el peso del matrimonio se ha devaluado. Bastante. Y ahora vemos mucho divorcio, separaciones. Y ¿qué le puede usted aconsejar a la pareja joven que están comenzando en es algo muy esto? especial. O aquellos que están en una crisis matrimonial. ¿Qué les puede aconsejar? Salíamos a pasear, me decían, vamos al mercado. Bueno, íbamos los dos, cada uno, comprábamos, salía. Siempre nos vieron y nos respetaron en Sololá, en la cabecera, pues ahí. Ahí éramos dones, pero que teníamos negocio. Compramos esa casa donde teníamos el negocio. Pero regresando, ¿cómo percibe usted ahora los matrimonios de hoy? ¿Cómo los percibe Inmaduros, usted? mijo. ¿Por Muy qué? inmaduros en todas las áreas. ¿Qué es lo que usted ha visto? Porque, por ejemplo, con René vivimos eso. Que yo me quedaba en la casa con la tienda y él me decía, me voy a ir con unos amigos, me dijo, vamos a ir a Panajachel, que quedaba muy cerca. Sí, ajá. Cuando regresaban, qué bueno que llegan a buena hora. Vengan a comer y me decían, fíjate que encontré fulano, sultano, vengano. Y hasta que aquella muchacha que se me sometía mucho, ve que estaba ahí también. Así lo hacía. Ni me contés cosas, le dije, ¿qué hacer? Pero vivíamos todos los domingos o todos los sábados. Yo hacía comida y nos íbamos a pasear a cualquier lugar. Pero el domingo a la escuela dominical temprano. Eso era algo rutinario. Todos los domingos. Eso es. Entonces, total. usted ve los matrimonios de hoy muy inmaduros, muy neófitos. Completamente. Falta de sabiduría, de experiencia. Muy jóvenes para separarse rápido. Porque todos los que se casan son jóvenes y ya se separan. Que no se llevan con la familia del muchacho, que tienen problemas y que diferentes completamente. Porque a mí lo que admiro mucho de usted, de que a pesar de estar con el abuelo por 70 años en su matrimonio, yo sé de que hubo altas y bajas, Sí. pero en todo eso, en todas esas luchas, ustedes preservaron el matrimonio. Preservamos la tienda y de la tienda yo le metaba todo lo que René me daba. Mira, me decía, aquí está mi sueldo. Me daba el sueldo, solo sacaba él lo que él pagaba de luz y de todo, ¿verdad? Y aquí está, me lo daba todo. Qué bueno, le decía yo, pues a pagar la luz también y todo. Y a vivir tranquilos. Entonces, a pesar de la panadería, a pesar de que usted fue maestra, la tienda, pues en sí, después, desde que usted conoció al abuelo René, no hubo esa necesidad para que usted también trabajara, ¿verdad? No trabajaba, yo trabajaba solo en la tienda. En el negocio. Sí, ahí mismo. Pero en toda su vida era... Fuera de eso, nosotros teníamos mucha amistad con muchos pastores de la República, ¿verdad? Y cualquiera que llegaba me decía, ¿hay comida como para él? Sí, hay comida. Le servíamos y todo. Había mucha amistad entre la gente. Ahora, una pregunta, abuela, ya, transicionando de otro tema. Usted desde niña fue católica, ¿verdad? Pues no fui católica. O evangélica. No lo entendía, no entendía nada. Lo que pasa es de que mi mamá era muy pegada a la iglesia. Mamachita. Sí, mi mamá. Entonces ella era la encargada de muchos santos. Y los a cambiar y ponerles ropa nueva y todo. Y siempre me llevaba a mí. Eso se le pegó también a usted la costumbre. Pues yo también aprendí a limpiar. Eso les testifiqué una noche que salimos con los Villatoro. Me invitaron a que fuera con ellos y que les contara algo, salíamos. Sí. Eso les conté yo. Así vestíamos nosotros los santos. Los limpiábamos con tomate, porque el tomate da brillo. Oh, wow. Nos acostábamos así en un petate nuevo.
tenía que ser nuevo el petate, Wow. de finitos. Ahí los acostábamos y a limpiarlos con tomate y todo. Después teníamos, no me recuerdo que hay otra cosa, franelas para limpiarlos y todo. Y ya estaban limpios, todos a ponerlos en su lugar. Entonces, ¿a qué edad conoció usted al Señor? ¿Cuándo fue que usted nació de nuevo? ¿Cuando aceptó al Señor? ¿Fue en su adolescencia? Pues fíjate de que en eso no he analizado bien el tiempo ni cómo, porque mi mamá era católica y yo la seguía a ella nada más, ¿verdad? Pero no conocíamos. Llegaban muchos a predicar el evangelio al mercado Ujú. y a mí me gustaba verlos, llegaban con sus hombrías aquí, 2 o 3 y predicaban ahí, anunciaban a Cristo. Nada más se iban, pero me gustaba oírlos. Pero cuando mi papá era niño, ¿ustedes ya eran cristianos en ese entonces? No éramos verdaderos cristianos, pero sí asistíamos a la iglesia. A una Asistíamos iglesia... a la doctrina que le llaman, las enseñanzas que dan los curas. Mm. Ujú. Entonces, ¿cuándo fue que ustedes comenzaron a ir a una iglesia evangélica? Evangélica me gustaba oír porque ellos también tenían sus cultos. Y la casa de nosotros, donde vivían los abuelos, esa ya después la rentaron y llegaron unos evangélicos ahí a alquilar esa casa. Así fue como conocí el evangelio ahí con él. Lo evangelizaron a ustedes. ¿Ah? Ahí es donde le presentaron el evangelio a ustedes. Sí, Lo evangelizaron. en una casa particular. ¿En qué edad tenía usted en ese entonces? Me gustaba oír la doctrina de ellos, me gustaba oír. Acepté como tal vez ya pasaba de los 15 años. ¿Usted? Sí, ya pasaba de los 15 años, ya. Pero sí, como me gustaba oír el sermón de ellos, ya sabía yo pues la doctrina de ellos, ya les entendía. Mm. Y entonces sí, pues yo decía, no, yo creo en Cristo. Y tenía ciertas ideas de... Sí. Me gustaba ir a los cultos de ellos. Wow. Así bonito. fue como llegué al evangelio. ¿Y en qué año fue cuando usted con el abuelo, mi papá y mis tíos fueron a congregarse a la iglesia de Elim en Guatemala? Al sí. Eso fue en los 70s, 80s. Lo que pasa fue que la iglesia, como era del doctor Ríos, Ujú. tenía cierto llamamiento, ¿verdad? Ujú. Se gustaba, ¿eh? Entonces ahí empezamos a ir al LIM. ¿En qué año fue eso? Ay, te voy a decir, ¿qué edad tendrá José? Porque él se bautizó ahí. Josué, que tendrá unos 50 y Por ahí tal vez. 56 años. Porque tiene nosotros Josué. entonces, ya oyendo la doctrina del LIM, entonces asistimos a la iglesia de Dios, de la asamblea de Dios, que está cerca de la casa, que estaba a la vuelta de la casa. Ujú. ¿Verdad? Entonces ya ahí se bautizó Josué y Martín, ¿Esto fue en los 70s? por ahí como Pues- en los 70, así como la edad que ellos tenían. Wow. Porque ya cuando asistimos ahí, ya Otto ya iba al LIM. Mm, Y pues, Otto fue el que nos llevó al LIM, ahí sí, claro. a la doctrina toda esa de ahí. Ujú. So, fue mi papá que les dio a conocer Sí, sobre el él ministerio, siempre ¿no? nos presentaba, mi mamá, mi papá, todo. y ahí fue donde usted conoció al Ya doctor ellos ya Ríos. sabían, ¿verdad? Cuando llegábamos, muy atentos y todo. Ujú. ¿Y por cuántos años estuvieron en el IN? Ay, antes de que nos venimos para acá, cuando nos venimos para acá, dejamos el IM. Sí. Y aquí tengo yo la edad de estar aquí, la edad de Andrea. Sí, verdad, es cierto. Sí, la edad de Andrea, porque esa me la traje chineando. Sí, Andrea llegó de 6 meses. Sí, yo la traje en el avión, en el chinear, junto con tu mamá y papá. Y esa vez de la puerta del avión regresamos a Pablo, chiquito. Ah, sí. Y Me Totalmente, contaron que sí, casi cuando me ya quedaba en Guatemala. cuando ya nos venimos para acá. Ujú. Wow. Y de estar aquí tenemos la edad de la Andrea, la edad que tiene ahora. Ujú. Sí, Andrea tiene ya 35 años. Por ahí. De esa edad tengo yo de estarme aquí, porque René se vino después.
Y después se vino Otto, y que a Otto no quería dejarlo venir de Guatemala, de la iglesia de ahí. Otra pregunta, abuela. Ya han pasado los años. Ya estamos en el 2023. ¿Qué le viene a la mente, a su espíritu, cuando ve a sus hijos y a sus nietos, prácticamente todos involucrados en la obra del Señor? ¿Qué le viene a su espíritu? Fíjate que desde que vi yo que ya se venían todos ellos, le empecé a orar al Señor y le dije, esta es otra delegación que viene, le dije, para venir a no ayudar, sino que apoyar a los que están aquí, le dije. Porque todos los que vienen son cristianos, le dije. Wow. Y ya, pues... Cuando usted ve a sus hijos, por ejemplo, a mi papá, mi tía Dora, a Josué y a Martín, exponiendo la palabra, que son pastores. Cállate, eso me llena de gozo y le digo al Señor, gracias, Padre, porque yo sabía que en ti estaban todos ellos. Y en ti están todos los que vinieron ahora también, le dije. La última misión que vino. Estos son en ti, le dije. Y todos con obra y con iglesia. ¿Y cuando ve a sus nietos, qué le viene? También, cuando yo vio en la edad y todo, tú que eres un poquito rebelde. pero ya estaban encaminados, ya estaba la base, que son los padres. Sí, ¿verdad? Sí, a tu mamá. Y yo a veces me da pena, pero yo a tu mamá le decía, no deje que Otto haga su voluntad, Otto chiquito. Sí. No deje que Otto haga su voluntad, le dije. Porque le dije, Otito, sacate esa bote de basura. Ah, está bueno, me dijo. Y se fue y no hizo caso. Nunca la Cuando entró tu mamá, que en ese tiempo vivía yo con ellos, cuando entró le dije, mire, Otto no me hizo caso cuando hace el cuento de basura. Hoy lo hizo así, mañana lo hará en otra forma más peor, le dije. Sí, mi hermano. Y esto, si no lo corrige Otto, porque Otto no está aquí, le dije, en la comisión, corríjalos usted, le dije. Si no, pregúntele a Otito, le dije, a Otto, mi hijo, le di una manada en la boca yo, porque claro. La tienda tenía puerta para la calle, para una calle y puerta para la otra. Entonces adentro estábamos todos vendiendo, ¿verdad? Qué dulce cuando salían de la escuela. Y por la puerta de adentro entró Otto, ya de sexto año, algo así. Entró Otto. Mamá me dijo, deme no sé qué, pero me gritó. Wow. Entonces hay un montón de alumnos ahí comprándole. Sí. Solo me paré y le dije, a tu madre no se le grita, le dije, ¡pam! Le digo, delante de todos. Y desde ese entonces aprendió. De repente sacar la plática y vas a ver qué te dice. Le voy a recordar. Entonces le dije, a tu madre no se le grita, le dije, ¡pam! Delante de todos los alumnos. Wow. Los compañeros se fueron huyendo todos. ¿Sí? No, le dije, tu madre se le respeta, le dije. Wow, qué tremendo. Bueno, abuela, ya estamos llegando a la culminación de la grabación, pero quiero que dé unas últimas palabras. ¿Qué le puede aconsejar a los jóvenes adultos de este tiempo presente? ¿Qué consejo nos puede dar usted para poder ver un futuro hermoso y brillante? Sí, platicar con ellos, tener una plática con ellos, no exigirles, sino que decirles en esta forma se puede cautivar a una persona o se puede dar a conocer a Dios también a través de una plática, ¿verdad? Al que tú te ibas a sentar ahí conmigo en la champa, cuando vivíamos en la champa, aquellas casitas que tienen todo de adentro, allá. ¿Dónde, en Guatemala? ¿Ah? ¿En Guatemala o dónde? No, aquí. Yo vivía con ustedes, pero como la casita tiene todas las comodidades, me dijo Otto, mejor se pasa aquí, mamá. Sí, el RV, esa casa movible. Sí, me acuerdo. Ahí me recuerdo que llegabas tú, otro que aconsejé mucho, y mira, gracias a Dios, el hijo del hermano Roberto, que se casó con... Sí. También él llegó de una vez, me dijo, quiero hablar con usted. Me dijo, y bueno, después le dije, voy a irme a la casa porque si quedó sola en la casa allá, y mejor me voy a ir para allá.
Está bueno, me dijo. Él me acompañó y se fue. Ahí nos sentamos en la sala los dos y me dijo, aconséjeme cómo yo, pues, yo quiero casarme, me dijo. ¿Cómo? Ajá. En ese tiempo era el novio de Lechita, creo. Mm. Bueno, pues piénselo bien, le dije, porque mi hija está joven, le dije. Está Sí. joven, segundo, ella que está acostumbrado a hacer lo que ella quiere aquí en la casa, le dije, le gusta todo eso, entonces, su carácter, no le voy a decir que es bueno, pero tampoco es malo, le dije. Sí, pues. Y ahí aconsejé mucho, y un día de esto tengo ganas de platicar con él. Porque se acuerda de decir todo lo que platicamos allá en la casa, que yo me salí de la iglesia, que fui a hacer no sé qué a la casa a traer un libro, no sé qué iba, y me quedé ahí, y él me siguió. Y quedamos platicando ahí en la casa. Entonces le dije, no, mi hija tiene este carácter, le dije. Mi hija es consentida porque es la única mujer, le dije. Sí, pues. A ella hace lo que quiere, aunque estamos nosotros aquí, pero siempre tiene la pena decir, hice esto, o quiero esto. Y Ujú. es así. Tiene buen carácter si la saben llevar, le dije. Si no la saben llevar, también tiene buen carácter. Sí, pues. Todos esos consejos. Porque si no te los dicen, los ignoras. Si tus papás viven esa vida, pues de ahí lo vas a aprender. Pero si no viven nada de eso, son indiferentes. Wow, tremendo. Tremendo. Total. Pues qué bendición, abuela. Gracias por abrir su corazón, compartir un poco de su bendito vida. Y yo sé que usted tiene mucho que contribuir para los jóvenes de este tiempo, los jóvenes adultos que, incluyéndome yo, que necesitamos A él lo orientación. aconsejé mucho, al que se casó con la chita. No, sí, pues, es el hijo del hermano Roberto. Sí, ajá. Ujú. Ah, A qué él lo bueno. aconsejé mucho yo. Le dije, mi hija es muy buena patoja, le dije, porque jamás les hemos sabido amores ocultos, le dije. Sí, claro. Ella no, le dije, pero sí tiene un poquito mal carácter, le dije. Tiene un poquito de... Sépala entender, le dije, y usted ganó todo. Yo creo que todos Pero nosotros si usted no la tenemos entiende, áreas que trabajar, todos. sí, por ejemplo, ok, me gusta esto, sí te gusta. Qué bonito, pero fíjate que yo le encuentro eso y esto que no está bueno de él. Bueno. Wow. No, pues, Pero sí, quiere su tiempo también. Y Pues- pedirle a Dios. no, amén, abuela. Amén. Y gracias por su tiempo. Yo sé de que esta conversación, esta plática va a edificar a muchos. Y ya está edificando a aquellos que han estado escuchando esta conversación que hemos tenido. Y gracias, abuela, porque usted es un tesoro para nosotros, para la familia, para nuestros hijos. Usted no solo es abuela, sino también es bisabuela. Y Ah, está total. viendo la cuarta generación. Sí. Al que aconsejé yo mucho fue al hijo del hermano Roberto. El que es casado con quién? Con Carla. Con Carlos. Ajá. A él lo aconsejé mucho. qué Porque bueno. se daba. Ujú. Qué bonito. Y Qué entonces le decía, o sea, el muchacho me gustaba, le tenía cosas buenas. Ujú. Decía, me quiero casar, pero estoy viendo todavía si me conviene la... No, Pues sí. hay que estudiarlas, pero hay que estudiar lo malo y lo bueno, le dije. Porque si estudia solo lo malo, la va a arruinar de una vez y se va a arruinar usted, le dije. Estudie las dos cosas. Y Sí. vea. Lo que es del Señor es del Señor y va. Y las parejas van a salir adelante. Bueno, abuela, ya llegamos a la culminación. Gracias por su tiempo. Y para otra ocasión vamos a seguir sacando otra plática, otra conversación sobre Sacar, por estos ejemplo, temas. una edad, por ejemplo, la edad de los 11 años, de los 11 a 12, 13 años es la peor edad de ellos. Es cuando tienen berrinches y que Sí. quieren hacer todo aquello y que eso y lo otro. Así Entonces es. hay que agarrarles por ese medio para Así es, llegar abuela. a la edad que realmente es diferente. Amén. Y bueno, gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo. Por favor, ayúdanos a compartir esta plataforma, este episodio. Me pueden escribir en mi correo electrónico que es pablo.azurdia@llamadafinal.com y ahí estaré yo atento a su comunicado, su mensaje y que puedan ustedes compartir esta programación y también suscribirse a mi podcast, a las plataformas en las cuales estoy, que son la mayoría.
de las plataformas entre las redes sociales. Y que Dios me los siga bendiciendo. Y gracias por su tiempo. Y gracias, querida abuelita linda Oralia Azurdia. Amén. Muchas bendiciones Para a el tiempo todos. que se necesita. Amén y amén. Amén.